Queremos agradecerle y también felicitarle por esta noche, brindarnos la posibilidad, la oportunidad y el tiempo para meditar con usted un fragmento de la palabra de nuestro Dios. Esta noche quiero mencionar algunos aspectos o actos que solemos tener los seres humanos a raíz de nuestros deseos, de nuestros pensamientos e incluso de nuestras creencias. Y es que cada uno de nosotros, en cada momento, en cada situación de la vida, solemos llevar a cabo actos pensados, premeditados, pero también actos que son un resultado impulsivo de nuestro ser. Y esto debido a todo lo que solemos vivir, la manera en la que solemos relacionarnos con los demás y las actividades que realizamos incluso de manera personal. Esta noche vamos a hablar de algo que usted quizá en algún momento de su vida ha tenido que experimentar, ha visto a otros experimentar, y este aspecto se llama el aburrimiento. La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 19, verso 15, a través del sabio Salomón, dice de la siguiente manera: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre. Aunque el segundo aspecto de este texto es crítico, quisiera quedarme con el primer fragmento y que usted pudiera guardarlo en mente. La pereza hace caer en profundo sueño. Nuestro organismo está capacitado para responder en muchos ámbitos y de manera diferente en esta vida. Tiene instinto de supervivencia, tiene momentos de relajación, pero ¿cómo acá que podemos tener momentos de aburrimiento? Yo sé que en su vida profesional quizá lo ha tenido, en su vida familiar, social, pero esta noche, enfocado al ámbito espiritual, quiero traer a su mente el Salmo 84, verso 1 que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El salmista refiere a la morada de Dios como a la iglesia, al templo. Y dice, mira, cuán amable, cuán agradable es estar en tus moradas. Aquí la pregunta entonces que quiero lanzar hacia ustedes: ¿por qué si la Biblia dice que es un gozo, alegría, tranquilidad, estar en las moradas del Señor, nos suele aburrir la iglesia? Es un contraste interesante. El salmista dice que es agradable, pero socialmente y a veces personalmente llegamos a pensar que ir a la iglesia es aburrido. ¿Por qué el ser humano suele ser así? Quiero darle un contexto. Mire, aburrimiento, la Real Academia dice que es la sensación de fastidio provocada por la falta de diversión o de algún interés por algo. Es decir, si nosotros cambiáramos la temática del verso y diríamos, oye, es que me aburre ir a la iglesia, cuidado, es como decir, me fastidia ir a la iglesia. Es decir, no me gusta ir a la iglesia porque no hay diversión, no le noto nada interesante. ¿Será que esta declaración le suena familiar o en algún momento ha escuchado que alguien dice, es que no quiero ir porque está aburrido? Mis estimados, debo decirles que el aburrimiento no es un acto espontáneo. No es que yo voy por la calle y de momento, ay, me llegó el aburrimiento. No, mis estimados. O que yo llego a la iglesia, me siento y, ay, ya me llegó el aburrimiento. No. El aburrimiento es un fenómeno propio de las sociedades modernas. ¿Y sabe por qué? Porque la sociedad moderna, de manera general, se está acostumbrando al ocio. Este aspecto es interesante porque muchas veces también proviene de un pensamiento egoísta. Quiero las cosas para mí, quiero las cosas que me gustan a mí y quiero que se haga como yo desearía, como yo pienso. Y mis estimados, ¿qué ocurre cuando la situación no es así? Bueno, se presenta el aburrimiento. Pero quiero que usted lo analice. Tal es o es tan notorio en nuestra sociedad que hoy en día ya hay quien con mucha atención está combatiendo al aburrimiento.
No sé hasta qué punto usted pueda analizar este aspecto. El aburrimiento es resultado de una sociedad moderna que se está llenando de ociosidad y entonces ya hay alguien que está combatiendo el aburrimiento. Sí, mis estimados. Esto es la potente industria del entretenimiento. Por ejemplo, si usted prende el estéreo, inmediatamente la radio tiene algo para quitarle el aburrimiento. Si usted decide prender el televisor, que es audio y video, también lo va a ver. Hoy en día los teléfonos, tabletas plagados de juegos, por ejemplo. Con esto quiero decirles, mis estimados, que el aburrimiento es algo que ocurre en el ser humano y hay quien se está preocupando para que usted no se aburra. Aquí la cuestión es, entonces, ¿es inofensivo lo que ocurre para que el ser humano no se aburra? ¿O bien está haciendo daños drásticos en nosotros? Quiero englobarlo, ¿sabe? Para que usted no sienta aburrimiento. Hoy la industria del entretenimiento está creciendo de manera exponencial. Está manejando y está aplicando en algunos sectores para poner límite a ese aburrimiento que se está viviendo. Sin embargo, mis estimados, aquí la situación es, ¿y cómo puedo yo, por ejemplo, combatir el aburrimiento que a veces siento cuando estoy en la iglesia? Pablo dijo a través de las cartas que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lamentablemente vivimos en una sociedad que hace referencia a decir es que Dios me puede acompañar en mi casa, en mi trabajo, mientras viajo, mientras juego. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia? Y podría decirle que ahí hay una verdad a medias. Claro que Dios es omnipresente y está en todo lugar. Sin embargo, no podemos omitir esa encomienda que nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Usted y yo somos invitados para ser parte de una iglesia. Usted y yo somos invitados para ser partícipes de un culto de adoración. Volvería a preguntar, entonces, ¿por qué muchos de nosotros sentimos aburrimiento? Por un lado, la sociedad está combatiendo el aburrimiento, pero sin un fin espiritual. Por el contrario, muchas veces lo poco espiritual que queda en nosotros está siendo desplazado. Pero mis estimados, la pregunta sería, ¿aburridos de qué? ¿De palabras huecas? ¿De personas que también asisten y encontramos huecas? ¿Estamos aburridos quizá de formar parte de un problema y no de una solución? En pocas palabras, mis estimados, tenemos que tomar medidas para que esto cambie. Quiero decirle que nuestra sociedad actual vive un enfoque erróneo, un enfoque desviado. Muchos de nosotros creemos que ir, por ejemplo, a la iglesia es para que yo me sienta entretenido y entonces si me entretuvieron pueda decir estuvo bueno. Mis estimados, la finalidad de asistir al templo, de asistir a la iglesia, es porque nosotros debemos llevar adoración a Dios. Pero se ha perdido tanto ese camino, tanto objetivo se ha perdido, que ahora creemos que ir a la iglesia debe ser para que yo me sienta bien, que me entretengan y entonces pueda decir, estuvo bueno. Fíjese un segmento de la pluma inspirada que dice, si en la adoración se presenta a Dios con fidelidad como Él es decir, si se leen las escrituras, si en los cantos están centrados verdaderamente en Dios, además de las escrituras, entonces se ha enfrentado con suficiente revelación de Dios el aburrimiento y no debería usted sucumbir ante él. Con esto, mis estimados, debo decirle puntualmente, el trabajo de quienes presiden en una iglesia donde usted acostumbra a ir nunca debe ser entretenimiento. El trabajo debe ser mostrar una adoración a Dios.
Y entonces le voy a decir lo siguiente. ¿Por qué razón entonces me aburro cuando estoy en la iglesia? El salmista dijo, es maravilloso, es placentero, es gozo estar en tus atrios. Mis estimados, el primer aspecto, la primera razón por la cual muchos de nosotros al ir a la iglesia nos aburrimos, es porque tenemos que reconocer que estamos viviendo una vida doble. No puedo estar viviendo una vida doble sin sentir aburrimiento. Tal vez en la semana todo mi estilo de vida, lo que ven mis ojos, escuchan mis oídos, está lejos de un modelo de adoración. Por eso cuando llegamos a la iglesia y es un modelo de adoración, nosotros decimos, esto no es lo mío, me voy a aburrir y el cuerpo reacciona. Primer consejo, analicemos cómo es nuestra vida en la semana para que podamos preparar nuestro cuerpo y tener un encuentro personal con Dios cuando asistamos a su iglesia. Número 2. La segunda razón es porque difícilmente o realmente no tenemos una relación personal con Cristo. Si usted a través de la semana no reserva un momento especial para hablar con Dios, para orar, para cantar, para estudiar, por eso es que a veces llegamos a la iglesia y sentimos aburrimiento. Con esto le voy a decir algo interesante. Si usted es papá, es mamá, y está batallando con niños porque a veces dice, no quiero ir a la iglesia, no me gusta la iglesia, me aburre la iglesia. Mis estimados, forzarlo a asistir un día o un fragmento del día muy difícilmente va a cambiar ese pensamiento. Lo que falta en vuestro hogar es implementar un momento de adoración de manera diaria y entonces usted podrá ver cómo fluye esta relación personal con Cristo. Un tercer aspecto, una tercera razón por la cual el ser humano siente aburrimiento de llegar a la iglesia, es porque a veces tiene una débil o nula participación en la misma. Si usted va a un parámetro escolar y recuerda los momentos cuando era estudiante, no es lo mismo ser pasivo que ser activo. Es importante, mis estimados, participar dentro de ella. Y el quinto aspecto que le quiero decir esta noche, usted se aburre de estar en la iglesia porque muchas veces nuestros amigos o las personas que solemos frecuentar no están en ella. Y aquí alguien podría decir, bueno, tienen razón, ya ven, necesito ir con mis amigos para estar bien y cuando vengo aquí no estoy bien, cuidado. Usted pudiera tener entonces dos respuestas. Una, o trae a sus amigos a la iglesia o consigue amigos dentro de la iglesia. Cuando usted analiza el contexto bíblico, Jesús toma un grupo de amigos, personas que no eran perfectas, y a través de su ministerio perfecciona en ellos su carácter para poder difundir, crecer y trabajar con un mismo objetivo. Con esto quisiera aconsejar, si muchas veces no nos sentimos a gusto en la iglesia, porque las personas que están ahí no son como las personas que tratamos en el resto de la semana, bien valdría la pena analizar si realmente son las personas o quizás son las conversaciones y las acciones que nosotros tenemos. Con esto, mis estimados, quiero decirles lo siguiente. La misión no debe ser pensar en cambiar a los demás. Es que si tan solo hablaran más entretenido, sería mejor. No, mis estimados. Esta noche yo quiero recordarles, Salomón dijo que debemos tener cuidado con la pereza, con el sueño, y no necesariamente físico, sino espiritual. El salmista dice que es algo agradable, y entonces, ¿por qué nos cuesta, mis estimados? Si usted y yo tenemos detalles de este tipo, si tenemos niños en casa, adolescentes, debemos entonces orar
y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar a nosotros y de ese modo podamos ayudar a alguien más. El ámbito espiritual es lo que nos permite crecer. Hay que aclarar que un culto de adoración debe ser agradable para Dios, no agradable para nosotros. Muchas veces nos sentimos ofendidos cuando en algún momento se expone algo y pareciera ser que nos lo están diciendo a nosotros. Mis estimados, si es la palabra de Dios, no es una opinión ni es un consejo, es una orden. Pero como seres humanos solemos tener esa dificultad de aceptar nuestros errores. Eso a veces nos convierte en personas aburridas. Cerramos nuestros oídos para evadir esas verdades y entonces evitamos una conversión y por ende viene una vida aburrida espiritualmente. Quiero leerle 1 Corintios capítulo 2 verso 14 que dice: El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Mis estimados, esta noche quisiera invitarlo a hacer un análisis reflexivo. La vida que estamos llevando a cabo en todos los días de nuestra vida, ¿es una vida espiritualmente en crecimiento? Porque si solamente le damos pequeñas dosis, quizá el fin de semana, difícilmente podremos contrarrestar todo lo que hemos alimentado entre semana. Calificar de aburrida la adoración dentro de una iglesia implica que estamos evaluando de la misma forma, en que apreciamos las películas. Porque es muy común escuchar a la gente decir, esa película está bien buena, esa película no la veas. Pareciera ser que la iglesia también se ha vuelto un aspecto de entretenimiento. No, ahí no vayas. Ahí no me siento tan divertido. Ahí me estoy aburriendo, mis estimados. Hoy en día, películas, programas de televisión, programas de radio, internet, redes sociales, son un modelo de entretenimiento. Usted y yo tenemos que entender, Juan 4 dice que Dios busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Pero la falta de comprensión de este punto hoy en día ha causado incluso una guerra de estilos de adoración, justificados en que voy a la iglesia a adorar. Muchas veces se termina teniendo una simulación de adoración agradable al ser humano, pero no aceptada ante los ojos de Dios. Por eso esta noche quisiera invitarle para que en algún momento de la semana, en algún momento del día, aprendamos a pasar de manera frecuente tiempo con Dios. Le invito también para que al asistir a la iglesia, usted lo haga con un pensamiento de llevarle un presente a nuestro Dios y no tanto de pensar en qué voy a extraer este día de aquí. Con esto, mis estimados, quiero recordar el verso con el que casi iniciábamos. Cuán amables son tus moradas, dice el salmista, oh Jehová de los ejércitos. No había tabletas, no había teléfonos, no había radio, no había televisión. No había distractores de ese tipo, pero sí había de otro tipo, porque alguien puede decir, es que el salmista no tenía tantos distractores como nosotros. Mis estimados, en cada etapa y en cada época de la vida humana han existido distractores. Tener en claro el objetivo de adoración nos hará crecer espiritualmente. Por eso es nuestro deseo y es nuestra oración que junto con su familia usted puede implementar un modelo de adoración y de frecuente relación con nuestro Padre Celestial. Agradecemos estos minutos que nos ha permitido para llegar hasta usted y deseamos que nuestro Dios le siga bendiciendo no solo esta noche, sino cada uno de los días que le haya de regalar. Que el Señor les bendiga.